Hola, buenos días, buenas tardes, sea la hora que sea. Quisiera hablarles hoy un poquitico sobre la clase de sustitución o de refuerzo. Para aquellos que ya vieron la clase, pues sería una clase de refuerzo. Para aquellos que no la vieron, pues sería la clase que veríamos por primera vez. Bueno, básicamente vamos a hablar sobre lo que es la probabilidad diagnóstica y cómo logramos mejorar la probabilidad diagnóstica basado en la presentación del paciente y cómo la presentación del paciente encaja con las distintas manifestaciones clínicas de una enfermedad o de una disfunción. Aquí vamos a básicamente observar como modelo a partir del cual vamos a entender cómo se conecta tanto los elementos que estamos pensando, los elementos teóricos que estamos pensando con un paciente y los elementos prácticos que realmente están apareciendo en el paciente. Entonces, una cosa va a ser, digamos, lo que estamos pensando en relación al paciente y lo que se está presentando realmente en el paciente. Y vamos a ver que hay un buen modelo dentro de la fisioterapia que nos explica esa conexión, que es el guión de ladrillo semipermeable. Este modelo fue creado por Maitland y básicamente dividía lo que era el proceso de razonamiento clínico, ya que este es un modelo de razonamiento clínico en dos partes. Todo lo que tiene que ver con lo clínico, que son elementos como por ejemplo conocimiento anatómico, fisiológico, biomecánico, cognitivo, es decir, los pensamientos y las creencias del clínico, lo que él conoce de anatomía, de fisiología, de biomecánica, de disfunción, de patología, de evaluación, o sea, lo que él conoce, qué piensa acerca de lo que él conoce, el proceso de metacognición, que es pensar, observarse, pensar, y luego todo lo que tiene que ver con las habilidades y experiencias clínicas que el paciente, que el clínico va a realizar. Y esto puede tener que ver con el diagnóstico, puede tener que ver incluso con el tratamiento. Y por supuesto la evidencia científica disponible en el momento. Además, ahí pues todo esto se puede resumir como la hipótesis diagnóstica 1, la hipótesis diagnóstica 2, etc. Y esto, digamos que sería una parte del compartimento, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro compartimiento, que es lo que está pasando del lado del paciente. Pues ahí tiene que ver con la anamnesis, con lo que le preguntamos, con lo subjetivo, con los pensamientos, con los valores, con las creencias del paciente, es decir, qué es lo que él cree, qué es lo que él piensa en relación a lo que tiene, cuáles son sus diagnósticos, cómo es su proceso de razonamiento en torno a lo que le pasa. Y también ahí vamos a tomar en cuenta los síntomas y signos del paciente, es decir, lo que siente y las pruebas que han salido positivas y negativas, por supuesto. Y cómo ha sido el comportamiento y la presentación de la enfermedad, cuánto tiempo tiene de evolución, qué otras comorbilidades han aparecido, o sea, qué otras cosas han venido apareciendo en relación con el problema y cuál es el comportamiento del paciente en relación al problema, si el comportamiento es cooperativo, adaptativo o mal adaptativo y que quizás el comportamiento puede estar fomentando problemas. Finalmente también los factores de provocación o alivio en el paciente, que le provoca, que le alivia, no solamente en la vida diaria, sino además en las pruebas. Incluso los factores que son ni provocativos ni de alivio, es decir, factores irrelevantes o negativos. Test que hayan salido negativos, elementos que a nuestro parecer sea importante que no tenga síntomas al presentar este signo o este síntoma. Y luego cualquier enfermedad asociada, pueden ser disfunciones o enfermedades biomédicas.
Importantísimos los efectos previos de tratamiento y no solamente el efecto que hayan tenido, sino además las preferencias del paciente que tiene, cuáles son los tratamientos que suele preferir. Bueno, y gran parte de esta información la vamos a arrojar en lo que es el mapa corporal y en particular vamos a estar realizando. Puede ser, el paciente puede llenar su mapa corporal o podemos nosotros ayudarle en ese proceso y vamos a delimitar los síntomas. El síntoma 1 puede ser, por ejemplo, el elemento azul que está marcado y entonces el paciente va a rayar la zona de dolor, ¿sí? Entonces ese pudiera ser el síntoma 1. Y aquí vamos a poner la intensidad del dolor, que por ejemplo pudiera ser 7. La frecuencia, pudiéramos puntuar la frecuencia, si es constante, si es intermitente. La frecuencia pudiera ser puntuada de 0 a 10, siendo 10 completamente constante. Esto no siempre es fácil de aplicar. En algunos pacientes es fácil de medir la frecuencia, en otros no. ¿Qué cosas provoca? Y ahí deberíamos usar el signo para arriba. ¿Y qué cosas alivia? ¿Okay? Dentro de los síntomas del paciente. ¿Okay? Y pudiera a llegar a ser no solamente los síntomas, sino además las pruebas que las podemos colocar aquí. En el síntoma 2, que sería el naranja, pues aquí vamos a, de repente, aquí la sensación, quizás aquí puede ser de dolor agudo como penetrante en la zona, en el síntoma 1, pero en el síntoma 2 puede ser como de fatiga, como de calambre, y de repente cuando el síntoma 1 está muy fuerte, aparece el síntoma 2. ¿Okay? La escala de dolor en esta molestia, de repente no necesariamente es dolor, pero puede ser molestia o sensación de calambre o sensación de tensión. La puede puntuar de 0 al 10 y puede ser, por ejemplo, una escala de 5 sobre 10. ¿Okay? Igual podemos puntuar la frecuencia en que estos síntomas aparecen, qué cosas lo provocan, signo para arriba, puede ser sedestación prolongada, que es lo usual, qué cosas lo alivia, puede ser de repente acostarse en supino o hacer quizás extensión lumbar. ¿Okay? Entonces, este pudiera ser un mapa típico donde estamos resumiendo lo que nos cuenta el paciente y lo que observamos nosotros, incluso con las pruebas, lo subjetivo y lo objetivo resumido de forma gráfica en la historia. Bien, entonces el guión del paciente vamos a tener 4 ítems donde resumimos la epidemiología, es decir, qué edad tiene, género, a qué se dedica, cualquier cosa incluso relevante. La religión puede ser relevante porque puede estar asociado a ciertas posturas mantenidas, el tiempo de aparición del síntoma, si ha sido agudo, si ha sido progresivo, si es intermitente, si es constante, todo lo relacionado con el tiempo. El síndrome, o quizás una mejor palabra para este ítem pudiera ser resumen, el resumen de los signos y los síntomas del paciente, y pudiera ser algo tan sencillo como dolor inguinal que limita la actividad deportiva y la amplitud de movimiento asociado a la flexión. Recuerdo es un patrón clínico que recuerdo yo de un paciente previo. Y en este paciente, por ejemplo, había una historia de fractura en vértebras lumbares altas que se consolidó de forma espontánea sin repercusión sobre el canal medular. Y luego a nivel de resonancia habían hallazgos inconclusivos en relación al desgaste acetabular. Entonces, en relación a simplemente, aquí fíjense que no estamos colocando las pruebas, esta es como una primera etapa. Y aquí en esta primera etapa estamos observando lo que serían los diagnósticos más probables solamente con lo que nos cuenta el paciente. Y a partir de este guión del paciente, pues veremos algunas patologías probables que basada en lo que se parece este guión del paciente con lo que pudiera ser el guión con la enfermedad, que ya lo veremos más adelante. Entonces vemos que digamos la priorización serán los 1, los 2 serán menos prioritarios, los 3 menos prioritarios, y el IE será una patología seria que no pudiéramos pasar desapercibida. Pudiera ser, por ejemplo, una fractura
o pudiera ser incluso un CA, un cáncer. Son cosas que poco probables, pero que no podemos pasar desapercibidas en la historia de un paciente. Entonces, mientras más arriba están las enfermedades, quiere decir que más probabilidad hay de que tenga el paciente. Son situaciones muy probables, y aquí digamos que serían muy improbables estas condiciones. ¿Ok? Entonces, en la medida en que el guión del paciente encaje con los guiones de enfermedad, nosotros vamos a priorizar algunas hipótesis más que otras y asociar números de probabilidad pre-test, que es la probabilidad antes de hacer los test, y eso sería basado simplemente en la historia del paciente. Bien, aquí les voy a presentar brevemente casos de colegas que en su momento fueron alumnos, y voy a presentar algunos de sus casos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tenía dos tipos de dolores, uno en la pierna y otro tanto en la región posterior como en la parte anterior del tórax, en la región derecha. Entonces, básicamente aquí colocaríamos exactamente lo mismo: la edad del paciente, el tiempo de evolución, etc. En este caso no estaba colocado realmente, pero aquí podemos ver los síntomas, la escala numérica, la frecuencia del dolor, qué posiciones provocaban: estar de pie y realizar movimientos de inclinación a la derecha, aliviaba reposar en la cama en decúbito lateral. O sea que podemos ver que en el síntoma 1 hay un comportamiento mecánico, lo cual nos hace pensar que la hipótesis más probable es algo mecánico. El síntoma 2 es dolor en la cara lateral derecha del muslo, y la escala del dolor era 6 de 10, la frecuencia 6 de 10, y provocaba al tocar instrumento y al pasar 10 minutos trabajando. Aliviaba en posición sedente. Y aquí habría que preguntarse, ¿trabajando en qué posición? Quizás sería en supino, porque probablemente sedente alivia y no debe ser aquella que provoca. Quizás esto sea trabajando erguido. Entonces, esos detalles son importantes no pasarlos por alto. Síntoma 3, dolor subcostal derecho visceral después de comidas copiosas y grasosas. Esto es ya una señal de alarma, porque puede ser una patología relacionada con el hígado, relacionada con el colon, que tiene que ver con la digestión, y por supuesto aliviaba el paro en las comidas, el ayuno. Entonces aquí tanto puede ser un elemento visceral que está generando elementos somáticos mecánicos, o viceversa, elementos mecánicos que han generado algún tipo de sensibilización sobre la víscera, que suele ser algo mucho menos frecuente. ¿Okay? Pero es interesante porque entonces pueden ser dos cosas que están relacionadas, o pueden ser, digamos, dos enfermedades distintas. Una disfunción mecánica puede ser aquí, y aquí una enfermedad visceral, que pueden estar incluso trabajando en conjunto y que pueden estar afectándose una a la otra. Este es un caso muy interesante. Vamos a ver, en base a este caso, vamos a buscar cuáles son nuestras hipótesis más probables, que las vamos a presentar a continuación, que fue lo que el alumno se basó en base a sus hipótesis, y a partir de esa hipótesis hizo investigaciones en torno a cada una de esas enfermedades o disfunciones para poder hacer un diagnóstico diferencial más preciso entre las distintas condiciones. Entonces veamos, por ejemplo, aquí hay un error, porque este no corresponde al caso apropiado. Bueno, lamentablemente no está aquí, no lo coloqué acá. Bien, vamos a ver otro caso. En esta situación tenemos una mujer femenina, porque si no, pues no es posible. El paciente de 25 años, administrador, deportista recreativo, tiene este patrón de dolor con varios síntomas asociados. El tiempo es crónico e intermitente, el dolor. El síndrome es un dolor cervical post-latigazo irradiado hacia el cráneo, trapecio y hombro derecho, y cefaleas de origen menstrual. Sí, vamos a continuar por acá. Entonces, fíjense,
los síntomas son los siguientes. Tienen 4 síntomas y aquí es importante ver de una vez cuáles van juntos y cuáles no van juntos. Entonces fíjense, 1 y 2, que serían el azul y el rojo, son síntomas que van juntos. S3 y S4 son independientes, que son disestesias tanto en la región del trapecio como del muñón deltoideo derecho. Y aquí entonces estas disestesias pudieran ser signos de puntos gatillos, pudieran ser signos de radiculopatía, de algún tipo de compresión, de alguna mononeuropatía, etc. Hernia discal, radiculopatía, síndrome facetarios, pero ya en su estado de artrosis. Son distintas condiciones que uno sabe ya que pueden presentar disestesias, que pudiera denominarse también parestesia. Algunas sensaciones que no son apropiadas en la región, como correntazo, etc. Aquí a nivel de los síntomas 1 y 2 son síntomas, por ejemplo, que se producen al estar sedente, sedestación prolongada, en correr, el impacto lo produce, la cefalea, o sea que aquí pudiera incluso haber un componente migrañoso porque está asociado a la actividad, pero también puede tener un elemento, digamos, vinculado con la estabilidad cervical. ¿Okay? Ahora bien, el síntoma 2 está provocado por movimientos, ¿sí? Entonces aquí interesante porque estos son movimientos lo que lo produce. Aquí más bien son condiciones tanto estáticas o con impacto. Entonces digamos que aquí hay una situación más heterogénea que hay que explorarla con varias hipótesis. Por la edad es una persona que no debería tener muchos procesos degenerativos. El elemento crónico pues hace pensar que puede ser un paciente complejo, que puede tener varias capas de dolor con varias condiciones y además tiene un elemento menstrual asociado. Bien. Entonces veamos, por ejemplo, cuál fue el análisis que hizo el colega. Pues se planteó como primera posibilidad o como primer diagnóstico, aquí no están ordenados todavía, sino simplemente las hipótesis que él tenía, desde las, digamos, probables hasta una de patología seria o una bandera roja que pudiera, aunque sea muy poco probable, pues, pero no la queremos pasar por alto. Entonces aquí, por ejemplo, coloca la disfunción cervical, o sea, un elemento mecánico de cefalea y asociado, usualmente los síntomas de esta condición están asociados a los movimientos y el dolor suele ser en la región occipitotemporal. Aquí no hay signos presentes o a nivel de síntomas. Los síntomas pueden tener LR, ¿sí? Si yo los investigo y los consigo, pueden haber cocientes de probabilidad positivo. Y a nivel de test tenemos el Spurling. Fíjense que aquí, digamos que aquí hay un error en la forma como él coloca la información, porque coloca el mismo test de Spurling con la mismo LR positivo y esto no es algo probable. ¿Por qué no es probable? Bueno, porque usualmente cuando un test sirve para diagnosticar tanto una radiculopatía como una disfunción cervical mecánica, pues evidentemente no van a tener los mismos cocientes de probabilidad. Sería un chance en miles de millones para que yo tenga el mismo cociente de probabilidad para dos condiciones distintas. Entonces aquí está un uso de la evidencia que no es apropiado. Usualmente el Spurling tiene muy buena evidencia en torno a la radiculopatía, o sea que esto estaría bien y este test aquí no estaría bien. Habría que usar un test más asociado con el análisis mecánico de la articulación, que este sí lo es, este estudio yo lo conozco, es un estudio bastante difícil de reproducir, pero que dio una sensibilidad y especificidad perfecta, difícil de reproducir en nuestros consultorios, pero bueno, fue un estudio que se hizo hace bastante tiempo ya. Y aquí además, miren lo interesante, los códigos CIE, los códigos CIF, asociados a el elemento de dolor mecánico facetario o de disfunción facetaria, ya sea que esté con el CIE o con la CIF. Y aquí entonces, por ejemplo, una condición de radiculopatía, donde aquí se agrega el test de Spurling, el test de tensión del nervio mediano, que sería el test, por ejemplo, de tensión del nervio mediano,
y luego el test de tracción manual, que sería el test de hacer tracción sobre el paciente, y podemos ver que la sensibilidad pues aquí es malísima, la especificidad es muy buena, quiere decir que sabe reconocer enfermos. Aquí el LR positivo es muy alto, quiere decir que este test sirve para reconocer enfermos. Entonces aquí lo bueno de estos tests es que tiene tests que saben reconocer enfermos. Lo malo de estos tests es que aquí no presentó ninguno que tenga una sensibilidad buena o un LR negativo. Corrijo, perdón. Aquí hay uno que tiene un LR negativo muy bueno, que es 0.25. Esto es muy bueno. O sea, con este test pudiéramos descartar la radiculopatía. Este sirve para descartar. Y estos sirven más que todo, el Spurling y el test de tracción sirven para confirmar. Aquí habría que agregar el examen neurológico, que también es muy, pero muy importante. ¿Ok? Hacemos una pausa para cambiar la iluminación. Bien, continuamos con el nomograma de Fagan. Sí, seguimos haciendo el análisis del caso. Bien, entonces el guión de la enfermedad, la otra sería una mielopatía cervical, sería una condición ya que es por degeneración, por un fenómeno de artrosis, empieza a haber una compresión medular de toda la médula. Es una condición donde aquí lo expresa muy bien el colega y dice crónico reagudizado, quiere decir que el dolor se ha mantenido durante quizás años o décadas de forma crónica, pero luego en algún momento de la vida se reagudiza porque ya hay una condición de artrosis que empieza a ocupar la médula como tal. Puede haber sensación de debilidad generalizada, pérdida de reflejos, disminución de la fuerza, esto es muy cierto, y luego elementos, pérdida de los reflejos osteotendinosos o disminuidos. El miembro inferior incluso pudiera afectar el miembro superior. Aquí no coloca los test diagnósticos, pero sí que hay buena evidencia en torno al diagnóstico de la mielopatía, con muy buena sensibilidad y especificidad. Es una pena que no haya colocado eso acá. En torno a la fractura del odontoides y la ruptura de un ligamento alar, fíjense que aquí él está usando los mecanismos del dolor, o sea, si el dolor es nociceptivo, si el dolor es neuropático del nervio, ¿sí? Aquí el tiempo puede ser crónico, pero también puede ser agudo si hay una condición de traumatismo, ¿cierto? Porque esto está relacionado a trauma, ¿sí? Puede haber trauma asociado. Hay dolor a las rotaciones, a las inclinaciones, eventual sensación de chasquido. La persona necesita colocarse la mano en la parte de atrás porque eso le alivia. Dormir en boca arriba puede ser incómodo, pero si le ponen una presión sobre el cuello, eso le alivia. Sensaciones de pares craneales, aquí todo lo que tiene que ver con par craneal está aquí involucrado. Parestesias bilaterales. Par craneal me refiero a la evaluación de todos los pares craneales, porque cuando tú tienes una compresión de la médula por una odontoides, ya sea que tenga una fractura o que tenga una inestabilidad por la ruptura del ligamento alar, tú vas a tener manifestaciones tanto de compresión del sistema nervioso periférico en las extremidades superiores e inferiores o incluso en cabeza. Bien, aquí el test clásico es el test de Sharper-Purser, donde vemos que tiene un excelente LR positivo, 17 es maravilloso, y aquí están los códigos de CIE y de CIF asociados. Entonces vemos cómo el colega hizo un análisis de sus pacientes basado en las hipótesis más probables que él creía que podía tener en ese paciente. Entonces, la medida en que encaje más el guión del paciente, que es el resumen que vimos antes, que serían, en el caso del colega, sería esta imagen, que sería el paciente que tenía, la mujer que tenía 25 años y con dolor cervical, y entonces este sería el guión de la enfermedad de lo que él creía que podía tener la paciente. Bien, entonces, como ya hemos dicho, la medida de concordancia que tiene el guión del paciente con el guión de la enfermedad es lo que nos va a decir qué tanta probabilidad hay antes de hacer la prueba de que la paciente tenga esa condición. Entonces, va a ser importante ver qué tanta
condiciones del paciente están presentes en el guión de la enfermedad y viceversa, qué tantas cosas del guión de la enfermedad están presentes en el paciente. Esa sería un poco la forma de ver la concordancia. Entonces, aquí sería una forma de ver cuando el paciente tiene mayor probabilidad de tener una situación, que sería en las condiciones donde tenemos una condición de prioridad alta, de muy probable, más de un 67% de probabilidad de que tenga la situación. Y en esa situación la enfermedad explica todos los hallazgos del paciente. No hay elementos de hallazgos de rechazo que hagan pensar que no tiene la situación. Y luego el paciente, además de que la enfermedad explica todo lo que tiene el paciente, además todo lo que presenta el paciente, todo lo que él presenta es explicado por la enfermedad y a la vez tiene todas las manifestaciones de la enfermedad. Es decir, que coinciden, es como los dos conjuntos son exactamente equivalentes. O yo puedo tener que el paciente de repente tiene una situación donde tiene alguna de las condiciones de la enfermedad, pero no las tiene todas. O luego la enfermedad puede tener algunas de las condiciones del paciente, pero no explica todas. Pero aquí estamos hablando de una situación donde todos los elementos están incluidos de forma perfecta. No hay ningún punto que está fuera. No tenemos una situación donde de repente tengo unos ítems de la enfermedad que están fuera del paciente. Entonces están perfectamente sincronizados las dos situaciones, guión del paciente y guión de la enfermedad. En el caso de una enfermedad ya no muy probable, sino una enfermedad probable, tendríamos situaciones donde la enfermedad explicada explica algunos de los hallazgos del paciente, no todos, solo algunos de los hallazgos del paciente, pero eso sí, no tiene hallazgos de rechazo, no tiene hallazgos que excluyan esa enfermedad. Por ejemplo, vamos a poner un caso, una radiculopatía, si la persona no tiene irradiación hacia las extremidades, pues eso sería un hallazgo de rechazo, ¿ok? Entonces, si la persona tiene debilidad, pérdida de los reflejos osteotendinosos y no tiene ningún dolor irradiado a distancia con ninguna de las pruebas, ese sería un hallazgo de rechazo. Pero bueno, en el nivel 2 tenemos una situación donde no hay hallazgos de rechazo y tiene la enfermedad implica algunos de los hallazgos del paciente y de misma forma el paciente tiene algunas de las manifestaciones de la enfermedad, pero no todas. O sea, no son elementos que encajen perfecto. Y aquí la situación, estaríamos hablando de una situación con una probabilidad intermedia, probable, menor de 66 y mayor a 34. Y luego tenemos aquí una condición de todas, la más improbable o muy improbable, donde tenemos condiciones de menos del 33%, donde el paciente tiene pocas manifestaciones de la enfermedad y además tiene hallazgos de rechazo que nos hacen pensar que el paciente no tiene la condición. Luego, estamos hablando del nivel de IE, que es de emergencia, de banderas rojas, y aquí estaríamos, digamos que una enfermedad que quizás no hay una probabilidad alta que la tenga, pero aunque tenga una probabilidad baja, no podemos pasar por alto esta situación y no podemos correr ese riesgo. Entonces, queremos hacer pruebas o queremos estar seguros de que no tiene esa situación haciendo pruebas de descartes. ¿Okay? Bien, y luego que tengamos ya esta probabilidad pretest, esta probabilidad antes de hacer las pruebas, ¿qué hacemos con esto? Bueno, resultados de las pruebas nos van a dar una nueva información que van a cambiar nuestra probabilidad pretest, que es la probabilidad inicial que tenemos solamente escuchando al paciente, solamente con sus síntomas. ¿Ok? Solamente con los síntomas tenemos una condición donde podemos vincularla a un tipo de enfermedad. Luego, como tenemos nueva información, que son la información de las pruebas, las probabilidades pretest de cada hipótesis se irá transformándose ya sea en una probabilidad post-test a través de las nuevas pruebas, los resultados de las pruebas,
nos van a dar información nueva que van a producir un cambio en la probabilidad, haciendo que puede ser que la probabilidad suba o puede ser que la probabilidad baje. Sube tanto que iniciamos el tratamiento, porque ya es muy probable, o baja tanto que descartamos la enfermedad, que es muy improbable que la tenga. ¿Ok? Entonces, la forma más sencilla de calcular el cambio de esta probabilidad, cómo pasamos de aquí a acá, va a ser usando una cosa que se llama un homograma de Fagan, que es una especie de gráfico que te ayuda a hacer el cálculo de forma visual. Por supuesto, sabiendo los cocientes de probabilidad positivo, los LR positivos, que como vieron en las tablas estaban presentes. Bueno, ahorita hacemos una pequeña pausa para mostrar lo que va a ser el análisis. Bien, continuamos con el homograma de Fagan. Vamos a presentar algunos ejemplos sencillos para ver cómo cambia la probabilidad. Vamos a comenzar con un ejemplo donde la probabilidad no cambia absolutamente nada. Aquí estamos en una probabilidad pretest. Antes de que iniciamos cualquier test, nosotros vimos una situación que está entre el 30 y el 60%. Y en este caso decidimos que era un 40% de probabilidades que la persona tuviera la enfermedad. Esto es un número arbitrario. O sea, yo pudiera decir, por la concordancia que yo tengo del guión del paciente y la guión de enfermedad, yo puedo decir, mira, esto está en una condición probable, más o menos en este rango, y yo decido poner un número como 40 o 50. Y ahí arranco. De ese punto arranco en este inicio y paso por una prueba que está muy cerca de 1. Cuando las pruebas pasan por 1, la probabilidad prácticamente no cambia. De hecho, voy a hacer intento un poco, la línea no va a ser perfecta, pero cuando yo paso por 1, justamente por el medio, vamos a ver si a la tercera me sale, bueno, en fin, casi recta. Cuando la probabilidad pasa por el medio, la probabilidad se va a quedar en el mismo punto. El 1, una prueba que tiene un LR positivo o un LR negativo, un cociente de probabilidad positivo o negativo igual a 1, es una prueba que no produce ningún cambio. Y aquí está muy cerca de 1 y ven que pasa de casi 40 a 46 por ahí. O sea que no hace un cambio importante sobre nuestra probabilidad. O sea, nos deja en el mismo punto. Es una prueba que no cambia nuestra certeza. Por tanto, es una prueba que pudiéramos dejar de hacer. No hace mucha diferencia. A menos que hiciéramos muchas pruebas de este tipo. Pero evidentemente que uno invierte tiempo y dinero cuando hace muchas pruebas de este tipo. Bien, veamos aquí una situación donde partimos de varias probabilidades. Por ejemplo, del 20%, como una prueba que tiene un cociente de probabilidad de 10, que es buena, pasamos a 70. O sea, pasamos de algo que era probable a una situación muy probable, lo cual ya pudiéramos iniciar tratamiento aquí. Veamos ahora qué pasa si al contrario tenemos una situación muy probable y la queremos descartar, y la queremos confirmar porque estamos teniendo un cociente de probabilidad mayor a 1, por tanto es un cociente de probabilidad positivo, y pasamos de 80 a 98, lo cual ya no hay duda al respecto. Esta persona tiene esta condición. Ahora vamos a ver un mismo caso de una probabilidad probable del 50% que depende de la prueba que se hace. Vamos a tener situaciones donde de repente con una prueba de 2, de cociente de probabilidad 2, paso de 50 a 65, lo cual no me hace un cambio drástico, pero cuando voy a 10, mira, llego a 94, muy importante, y cuando agarro una prueba de 50, paso de 50 a 98, lo cual es una prueba prácticamente perfecta. Entonces, vean que estos son distintos escenarios donde puedo avanzar a confirmar una enfermedad de distintas maneras de acuerdo a la calidad de la prueba que uso. Veamos ahora qué pasa si yo ante una situación de repente puedo tener escenarios que me confirmen la prueba, que me confirmen mi diagnóstico, por ejemplo con una prueba que tenga 20 y yo de 40 paso a 95, sería un escenario excelente, pero también en otro paciente pudiéramos tener que la probabilidad es similar, pero al aplicar una prueba de descarte
con un buen cociente de probabilidad negativo, paso de 40 a 7%, lo cual es muy improbable, lo cual esto me hace descartar la enfermedad y pues saber que la persona en esta situación pues está sana, y en esta persona, en esta situación, pues tenemos una persona que tiene una condición de patología, lo cual pues nos va a llevar a el tratamiento en esta condición, y aquí nos pudiera llevar a una situación de dar de alta al paciente o de, digamos, referirlo porque no es nuestra área de competencia, o de probar otras hipótesis porque, digamos, esta hipótesis fue descartada. Entonces son distintos escenarios, depende del contexto del paciente, por supuesto. Bueno, esto fue todo, espero que sea de provecho y que esta información pueda seguir siendo útil en el proceso que estamos por culminar de diagnóstico en fisioterapia ortopédica musculoesquelética. Vale, muchas gracias por su atención, espero verlo entonces en unos pocos días. Hasta luego. Con el nomograma.